Buenos días, Santiago González Varas Ibáñez, en corto sobre libros largos. En esta ocasión traigo uno de mis libros, El arraigo de la democracia española, publicado por la editorial Dickinson, creo que hace un año y medio, así más o menos, es decir, por el año 2024, creo recordar. En este libro dudé si titularlo como es actualmente, El arraigo de la democracia española o El arraigo histórico de la democracia española. Este libro nace de una preocupación. Nace de una preocupación que es que, considerando que actualmente la democracia es un valor tan importante en los tiempos modernos, se trata de hacer ver que España no es una democracia moderna que surge con la Constitución de 1978, que es una tesis muy arraigada y muy difundida en nuestro país, a la que yo me opongo en este ensayo, en plan de debate intelectual, como es lógico, ante, pues, como digo, lo arraigado que está esa concepción en nuestro país. Y me propongo aquí hacer ver que nuestra tradición democrática, basta que lo democrático es el referente bondadoso de los tiempos actuales, pues en España también estaría igual de arraigada que en otros estados como Francia y el Reino Unido. Y expongo las dos tendencias históricas o dos modos de entender de esta idea democrática a lo largo de la historia. Una concepción parte de que en Francia, en la Revolución Francesa, 1789, etc., se produce un gran salto histórico con la proclamación de derechos a favor de los hombres, etc., todo eso que es tan sabido. Y la otra concepción o manera de ver el asunto sería la inglesa, que parte de la Edad Media, hay una especie de democracia arraigada en el origen de los tiempos y esto se va manteniendo hasta la actualidad. Bueno, pues lo primero que hago es dudar un poco de eso que se dice de Francia, como acabo de exponer, porque es verdad que es un hito importante y en ese sentido la Revolución Francesa, bueno, habría que hablar mucho también de lo bueno y de lo malo de la Revolución Francesa, pero incluso así la Revolución Francesa no vino para quedarse en el sentido de que durante todo el siglo XIX se volvió después a la monarquía absoluta incluso y convivió también la monarquía y los periodos republicanos de este carácter como la Revolución Francesa, pues convivió con periodos dictatoriales también, continuamente, ¿no? En Francia. Es decir, que esto no es exclusivo de otros países o el nuestro, por decirlo así, sino que el siglo XIX en Francia también hubo una tendencia republicana, se va repitiendo el espíritu de la Revolución Francesa, pero también hubo una tendencia monárquica y hubo una tendencia dictatorial o militar, ¿no? Y esto es igual, idéntico que en España. Y de hecho en España podía haber acabado en una república y Francia podía haber acabado en una monarquía. Bueno, el caso español, ¿cuál es? ¿El francés o el inglés? Bueno, pues es un tercer caso, el sui generis, con sus propias características, y que se parece bastante al inglés, propugno yo. Es decir, en España y no en Inglaterra, es donde nacen las primeras cortes del mundo, en 1188 en León. Bien es cierto que un año o 2 años antes hubo unas cortes en Carrión de los Condes, que es una villa por descubrir, porque tiene una importancia trascendental para la historia de la hispanidad. Bueno, en Carrión de los Condes hubo también las cortes un poco anteriores, pero es verdad que las de León fueron las primeras, parece ser, de carácter democrático, ¿no? Estas otras de Carrión fueron anteriores, pero no tenían esa incorporación del elemento popular, ¿no? Bueno, ahí está un cierto debate, pero el consenso general es que son las Cortes de León las primeras, en todo caso en suelo patrio, en 1188, y después pongo de manifiesto en este libro pues el fuero juzgo, las partidas, y después nada menos que las leyes de Indias, bueno, todo ese tipo de hitos que pueden considerarse que tienen un valor democrático, el humanismo, todos los pensadores que ha habido defensores de derechos en España, la larga tradición jurídica en este sentido, el constitucionalismo, sobre todo ese hito de la Constitución de 1812, que vendría a ser pues lo mismo que en Francia, la Revolución Francesa unos años antes, y sus declaraciones, pues en España la Constitución de Cádiz, que además tiene un carácter mucho mayor geográficamente hablando, porque trascendió a la España de este lado y la España del otro lado del Océano Atlántico. Bueno, todo esto es vital, es importantísimo y después muy interesante las concepciones que allí se defendieron, por ejemplo, por Argüelles, ¿no? Figura apasionante, esa idea medievalista, tradicionalista, de constitución
propugnada por muchos de los autores de esa época, de tipo, diríamos, inglés, ¿no? Yo creo que esa concepción inglesa de constitución, inglesa de constitución, o esa concepción inglesa de democracia, es más próxima todavía a la española, pero en España tendríamos las dos. Tendríamos, por un lado, la de arraigo democrático medieval de las cortes que he comentado, etcétera, y tendríamos un granito a principios del siglo XIX, igual que Francia a finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que descubre este libro. Creo que es una polémica muy interesante. Creo que no está todavía en España bien aclarada esta cuestión y me sorprende tantos constitucionalistas defendiendo de manera, a mi juicio, exagerada la importancia de la Constitución de 1978, cuando en realidad si nos ponemos a hablar de democracia en España, estaríamos al mismo nivel o más que Inglaterra, sin duda, e incluso que Francia, ¿no? En todo caso son los tres grandes referentes de esta idea, porque bueno, en Italia, Alemania no sería el fuerte, ¿no? Pero es verdad que Francia, Inglaterra, España fueron los tres países que siempre estuvieron hasta el siglo XIX marcando la pauta, ¿no? de los demás países. Pues aquí tenemos el arraigo de la democracia en España, publicado por la editorial Dickinson, por si acaso puede interesarles, ¿no? Y siempre se agradece si dan a suscribirse o me gusta, o a cualquier comentario, por supuesto, porque este es un debate, creo, interesante, muy abierto, y por desgracia el libro ha pasado desapercibido. Podría contarles ciertas anécdotas de la publicación. Estuvo a punto de publicarse en una editorial muy importante de España. No es que Dickinson no la sea, es una gran editorial y muy agradecido a don Rafael Tijeras por la publicación, pero iba a publicarse en la editorial Planeta, en una de las marcas que tiene, y por un hecho que todavía no he entendido, pues quedó fuera. Pero siempre tuve el apoyo de esta editorial Dickinson, a la que le agradezco infinitamente que se haya tomado el interés, ¿no?, intelectual de publicar este libro, que creo que va a dar que hablar posiblemente en los próximos tiempos, si es que hoy día algo da que hablar, porque de eso también tendríamos que hablar, si es que realmente hoy día algo da que hablar, ¿no? Bueno, pues buenos días. Buenos días o buenas tardes. Aquí tenemos Juicio a un abogado incrédulo dentro del canal de cortos sobre libros largos. Es uno de mis libros y en este escrito, en este ensayo jurídico-artístico, se quiere poner de manifiesto lo que dice el subtítulo del propio libro, que es, primero, la aleatoriedad de la justicia como aleatoriedad de la vida misma, y consuelos para los que un día perdieron un contencioso. Es decir, son los dos subtítulos que tiene el libro titulado Juicio a un abogado incrédulo. Este libro, publicado en la editorial Civitas hace unos añitos, no lo sé, quizás en el 2021, por ahí creo que se publicó, igual la memoria me falla, pero este libro trata de un juicio que se realiza a un abogado que pierde la fe en el derecho. Y es un juicio, una especie de disciplinario que se le abre y tiene que contestar a las acusaciones que se le hacen de una manera un tanto novelada. Se escribe, pero con un trasfondo de la valoración social que deberían merecer quizás los veredictos y las sentencias, cuando en realidad hay un alto componente de aleatoriedad. Es decir, hasta qué punto esos veredictos o fallos se les puede dar la importancia que se les da socialmente, como si fueran una especie de cargas morales para la persona, si en realidad dependen en su mayor parte de subjetividades. Pero esto no es ninguna crítica al Poder Judicial, porque es algo que es inherente al ser humano. Lo que debería cambiar acaso es la valoración social sobre los veredictos, y quizás tomarnos esto de una manera un poco más distinta. Me salía la palabra quijotesca o cómica, o de una manera de una forma así, pero no me atrevo tampoco quizás a pronunciarme de esa manera, pero creo que se puede entender, ¿no? En definitiva, en este libro se pone de manifiesto cómo deben tener un consuelo, por decirlo así, las personas que pierden un contencioso, desde el momento en que hay un alto componente de aleatoriedad. Y se hacen reflexiones
comparativas entre el arte y el derecho. Pues nada más, muchas gracias por su atención.